vivía en algún pueblecito de la India. Este hombre nunca había ido para el mar, nunca había visto el mar, pero siempre tuvo esa curiosidad. Toda su vida se dedicó a trabajar duramente para sobrevivir en su pueblito. Jamás se permitió el lujo alguno y todo lo que ganaba siempre era para comprar algún poco de alimento. Solo había algo que siempre deseaba con fuerza: ver el mar. Desde pequeño escuchaba las historias de algunos ancianos que vivieron en algún tiempo en el mar e inclusive eran pescadores. Y a él le fascinaba, a este hombre le fascinaba escuchar esas historias, esas anécdotas de grandes oleajes, de peces, de grandes cantidad de agua, ¿verdad? Grandes embestidas del mar. Pero él nunca había visto el mar como tal, y uno de los deseos antes de él morir era precisamente hacer un viaje a la costa de su país para poder ver el mar. Durante años guardó cada semana una moneda con el fin de ahorrar y tener lo suficiente para comprarse un pasaje e irse hasta la costa. Finalmente en algún momento lo logró. Reunió todo lo suficiente, se preparó todo lo que necesitaba y salió rumbo al mar. Finalmente llega y se para allí a la orilla del mar y contempla la majestuosidad del mar y dijo lo siguiente: ¡oh, qué hermoso es! Mucho más grande y azul de lo que yo me había imaginado. El hombre estaba fascinado. Este hombre se quitó sus zapatos, sus sandalias, sintió la fina arena del mar bajo sus pies, contempló las olas, escuchó el increíble sonido del agua rompiendo sobre las rocas y entonces se agachó, tomó agua, un poco de agua en sus manos y se lo llevó a su boca y tomó un poco de agua. De repente su cara cambió totalmente, reflejó un desagrado total por el agua. Sus labios quedaron inmediatamente cuando uno prueba un limón, ¿cierto? Horrible. Incluso escupió el agua que había tomado y dijo lo siguiente: qué pena, con lo maravilloso que es el mar y qué mal sabe. Muchas veces ocurre así con nosotros, muchas veces ocurre así en nuestras vidas, hermanos. Nos formamos expectativas que finalmente cuando llegamos a estar en el sitio que soñamos, cuando probamos aquello que deseamos, cuando vamos a hacer o estamos haciendo aquello que con que nos habíamos ilusionado, terminamos decepcionados porque no cumple toda la idea que nos habíamos formado en nuestra mente. Algo similar le ocurrió a los discípulos del Señor Jesucristo. Recuerden que ellos estaban esperando la venida del Mesías. Juan el Bautista anunció: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos estuvieron bajo la enseñanza del Señor Jesucristo por 3 años. Vieron los milagros. Algunos vieron la transfiguración del Señor. Estaban convencidos de que era el Mesías. Sin embargo, en el último día de la Pascua, vieron cómo fue arrestado el Señor Jesús sin oponer resistencia alguna. Vieron cómo crucificaron al Hijo de Dios, a su Maestro, que no hizo absolutamente nada. Ellos tampoco, más bien mostraron cobardía. Y todos esos sucesos los desanimó. Todos esos sucesos cayó a pique las expectativas que ellos tenían acerca del reino de Dios. Tanto así lo vemos que en Lucas capítulo 24, la última parte que narra Lucas allí, vemos a 2 de los discípulos que van camino a Emaús. Ellos salen de Jerusalén camino a Emaús y lo que ellos van contando es totalmente decepcionante. A veces nos formamos unas expectativas que terminamos siendo decepcionados en nuestra mente. Sin embargo, lo que vamos a aprender en la mañana de hoy, con la bendición y la gracia del Señor, es entender que las expectativas que nos debemos formar
deben ser las que Dios mismo enseña y dice en las Escrituras para no decepcionarnos. Y hay ideas, hay principios, hay promesas del Señor que son tan estables que cualquier situación que vamos a experimentar en este nuevo año no decaigan en un desánimo espiritual, reconociendo las verdaderas promesas del Señor. En la mañana de hoy vamos a continuar con la sección introductoria del libro de Hechos. La sección introductoria del libro de Hechos consta desde los versículos 1 al 11. ¿Por qué? Dijimos la semana pasada que estos versículos detallan y exponen o explican, ¿verdad? Realzan un poco más lo que se dijo en el último capítulo de Lucas. El nuevo material que escribe Lucas comienza a partir del versículo 12. Por lo tanto, desde el 1 al 11 es la sección introductoria. Lucas quiere conectar su evangelio con el libro de Hechos. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Entre otras cosas, número 1, aprendimos que los versículos 1 al 2, Lucas expone el propósito primordial que tiene su libro. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiso buscar o quiere buscar Lucas cuando escribió el libro de Hechos? Reconocemos en primer lugar que aunque no se dice quién es el autor de Hechos, dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca, ¿verdad? No dice yo escribí, yo tal persona escribí este libro. No nos dice, pero sabemos que fue Lucas, el médico, amigo, compañero de viajes y fiel colaborador del apóstol Pablo, que se embarcó con él junto a sus viajes en el segundo viaje misionero. Lo vamos a ver en Hechos 16. Pero, ¿por qué sabemos que es Lucas? Bueno, precisamente porque la única referencia que hay en el Nuevo Testamento de este Teófilo, ¿verdad? Le escribía a Teófilo, está precisamente en el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, nosotros entendimos que es una continuación de lo que se ha relatado en el Evangelio. El propósito de Lucas es continuar el relato de la vida, la obra, la enseñanza del Señor Jesucristo, comenzando desde su Evangelio, haciendo todo de forma organizada y detallada. Eso es lo que pretende hacer Lucas. La intención de Lucas es que se lean sus 2 volúmenes de la vida del Señor Jesús. Su intención es transmitir, confirmar la verdad y el significado del Evangelio tanto a Teófilo como a cualquier persona que iba a leer su obra, por medio de un relato bien ordenado, verdadero, confiable sobre la vida del Señor y la vida de la iglesia después del Señor en el primer siglo. En otras palabras, dijimos que lo que pretende hacer Lucas es continuar diciendo o enseñando acerca de la vida del Señor Jesucristo. En el primer tratado, versículo 1, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En este segundo tomo también se nos habla de qué estuvo haciendo el Señor Jesús luego de su partida. El Señor Jesucristo es el personaje principal del libro de Hechos. Los Hechos, entonces, es la continuación de la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo a través de sus apóstoles. Ese es el libro de Hechos. Es los Hechos, la continuación de la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo en o a través de sus apóstoles. Los versículos 3 al 5 vimos que está Lucas exponiendo el tema principal de todo el libro. El tema principal de todo el libro. Lucas enseña en los versículos 3 al 5 que hubo un periodo de tiempo entre la resurrección del Señor Jesucristo y su ascensión. Un periodo de tiempo que correspondió a 40 días. Esos 40 días estuvo marcado por
regulares apariciones del Señor Jesús ante sus discípulos, pero sobre todo, como dice la última parte del versículo 3, y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuál era el tema principal del Señor Jesucristo en los 40 días que regularmente estaba con su pueblo? Hablarles, clarificarles, tocar el tema del reino de Dios. Un reino cuyo carácter no era político, terrenal o geográfico. Cuando se habla del reino de Dios, usted no puede mirarlo en un mapa y decir, aquí está el territorio del reino de Dios. No lo puede hacer. Es un reino espiritual. Pero eso es algo que los discípulos al principio no entendieron, y es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Pudiésemos nosotros pensar que solamente el hecho de que el Señor les haya dicho en el versículo 4, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa era ser llenos del Espíritu Santo. Podríamos nosotros desde acá suponer, pero eso le pudo haber dado algún tipo de luz a los discípulos para entender que el reino no se enfocaba o no giraba en torno a algo geográfico o político, sino algo espiritual, porque iban a recibir un poder espiritual. Pero no fue así. No fue así. Como veremos, hermanos, en la mañana de hoy, no fue sino hasta que ellos en Hechos capítulo 2 fueron empoderados del Espíritu Santo que entendieron la naturaleza del reino de Dios. Fue hasta ese momento. Por eso está el mandato explícito del Señor Jesús. Recuerden que cuando el Señor Jesús estaba en su vida, a muchos les mandaba a no hablar de Él. Ya Él estaba resucitado, ya no había otra prueba, ya estaba todo consumado. Y el Señor les dijo, todavía no, esperen, no hagan las cosas en sus fuerzas, no hagan las cosas según entiendan, según sus razonamientos. Ustedes necesitan el poder de Dios para entender y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Porque si no, iban a cometer varios errores que vamos a tratar en la mañana de hoy. Nos damos cuenta que ellos, aún en 40 días, no se les tumbó el argumento de un reino político, geográfico y terrenal a los discípulos. Por lo tanto, necesitaban la obra del Espíritu Santo dentro de ellos para que ellos entendieran lo que significa realmente el Espíritu, lo que significa realmente el reino de Dios. Nos damos cuenta que ellos aún tenían expectativas que eran incorrectas y que les inhabilitaba para poder hacer la obra de Dios como Dios quería. La mañana de hoy vamos a tratar los versículos 6 al 11 y le vamos a titular la expectativa predominante del libro de Hechos. La expectativa predominante en el libro de Hechos. Lo que vamos a hablar hoy marca mucho el libro de Hechos. Marca muchísimo el libro de Hechos. La expectativa predominante del libro de Hechos. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Bueno, es un texto largo, desde el 6 hasta el 11, entonces vamos a tratar de dividirlo por algunas secciones y vamos a ver en primer lugar, versículo 6, una expectativa errónea del reino de Dios. Versículo 6, una expectativa errónea del reino de Dios. Versículo 7 y 8, la expectativa corregida del reino de Dios. La expectativa corregida del reino de Dios. Versículos 7 al 8. Y los versículos 9 al 11, la expectativa anticipada del reino de Dios. La expectativa anticipada del reino de Dios. Si el reino de Dios es el tema más importante,
para el Señor Jesucristo en 40 días antes de ascender al cielo debe ser el tema más importante y que debe entender el pueblo de Dios para hacer la obra de Dios como Dios quiere y manda. Vamos entonces al versículo 6. Vamos a leer y empezamos la explicación del texto. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ese es el último momento que el Señor Jesucristo está con sus discípulos. Y luego de estar durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, ellos se han formado una expectativa. Tienen todos los elementos allí a la mano. Número 1, el Señor les ha estado hablando acerca de un reino, el reino de Dios. No solamente se lo está hablando en estos 40 días. Cuando usted lee el libro de Lucas, usted se da cuenta que siempre el Señor Jesucristo está tocando el tema del reino de Dios. Número 2, tienen al Señor Jesús, ¿verdad? Aquella expectativa que se había muerto en un principio cuando muere el Señor Jesús, resucita junto con el Señor Jesús. Ahora ellos vuelven a reanimarse, vuelven a avivarse, vuelven a ver que la expectativa vuelve a adquirir color, vuelve a adquirir vida. Por lo tanto, ellos, el reino de Dios, tenemos al Rey, a un Rey que ni la muerte lo puede vencer. Tenían a su Señor allí resucitado. Pero más aún, el Señor Jesucristo le había dicho que ellos eran parte del reino. No solamente tenemos el concepto de reino, no solamente tenemos al Rey aquí, sino que ahora Él nos ha introducido para ser parte de su reino. Somos parte del reino. Una gran expectativa se formó en ellos. El reino de Dios se iba a instaurar. Jesús está resucitado. Solamente saben ellos. Cristo vino a instaurar el reino. Él está aquí presente. Nosotros somos parte del reino. Bueno, Señor, ¿cuándo empezamos a formar el reino? ¿Cuándo empezamos a poner manos a la obra para traer ese reino y que se consuma ese reino? Sin embargo, esa pregunta que se nos deja ver en el versículo 6 nos ayuda a entender que había una gran confusión en la mente de ellos en cuanto al carácter del reino y en su papel o el papel que ellos jugaban en el reino. Juan Calvino dijo lo siguiente: hay tantos errores en esta pregunta como palabras tiene. Todo está mal. Mal. Hermanos, los judíos tenían en mente algo, y eso es lo que ellos habían heredado del Antiguo Testamento. Ellos sabían que cuando Dios estableciera su reino, el Espíritu Santo se derramaría. Ellos relacionaron Espíritu Santo con establecimiento del reino. Vayan conmigo, por favor, a Isaías capítulo 32. No pierda Hechos, pero vamos a Isaías capítulo 32. Versículo 14 dice: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen entonces asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea que derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Versículo 16: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Esa es una expectativa que ellos arrastraban desde el Antiguo Testamento. Dios iba a mandar el Espíritu Santo y todo iba a cambiar. Lo que era seco ahora se convierte en algo hermoso y espectacular. Ahora, no seamos tan fuertes, tan duros, tan inmisericordios con los discípulos.
La pregunta que ellos le hicieron al Señor Jesucristo era una pregunta legítima. Era una pregunta legítima si nos colocamos en las sandalias, para hablar, ¿verdad?, de ese tiempo, si nos colocamos en las sandalias de ellos, de su razonamiento sincero para ese momento. Ellos con toda sinceridad no tenían malicia, simplemente de lo que entendían preguntaban, y eso estaba bien. Pero a pesar de haber tenido, hermanos, un periodo de 40 días donde el Señor una y otra vez les expuso lo que era el reino de Dios, claramente vemos que necesitaban la obra del Espíritu Santo. Estaban incapacitados para entender lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si la naturaleza del reino de Dios era una naturaleza espiritual, ellos necesitaban un entendimiento, algo que los hiciese entender las cosas que vienen de Dios. De otra manera, como en el versículo 6 se nos deja ver, es imposible. Ni el Señor Jesucristo resucitado los convenció. Necesitaban la obra interna del Espíritu Santo. Sus pensamientos aún estaban anclados a sus viejas presuposiciones de un reino terrenal, temporal, aunque tenían un corazón sincero. John Stott dice lo siguiente: el verbo, el sustantivo y el adverbio de la pregunta delatan todos una confusión doctrinal acerca del reino, porque el verbo restaurar pone de manifiesto que esperaban un reino político y territorial. El sustantivo Israel señala que esperaban un reino nacional. Y el adverbio en este tiempo señala que esperaban su inmediata instauración. Alguien dijo una vez también, todavía los discípulos del Señor Jesucristo, después de ver a su Señor resucitado, seguían centrados en torno a su reino terrenal, guiados por un rey guerrero que los llevaría, un libertador como lo fue David, quien los libraría del yugo opresor del reino o del imperio romano y que instauraría o restauraría la gloria que alguna vez tuvo Israel en la época de David y Salomón. La visión de los discípulos era muy corta todavía, muy corta, muy ensimismada, muy egocéntricos. Aún pensaba que el reino sería establecido por la fuerza. ¿Cuándo vamos a comenzar a instaurar el reino? Véngase, Señor. Mateo capítulo 20. No cambiaron mucho. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose, muy reverente ella, ¿verdad?, delante de él, y pidiéndole algo. Que no le pide más nada, no le pide nada. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esa pregunta o esta petición hizo enojar a los discípulos. ¿Saben por qué? Porque la mamá se les adelantó. No es por otra cosa. Ellos también querían lo mismo, solamente que la mamá fue más astuta. Pero ellos pensaban en un reino político, en un reino totalmente terrenal. Pero no solamente que ese reino, ¿verdad?, significaría que cuando llegara el Espíritu Santo se implantaría ese reino terrenal. Necesitaban el poder del Espíritu Santo como Sansón, que fue lleno del Espíritu Santo para derribar a los ejércitos de los filisteos.
Ellos pensaban que el reino de Dios se iba a instaurar a la fuerza. En una ocasión, por ejemplo, vayan, como estamos allí en Mateo, vayan ahí a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, sabemos que es Pedro, dice, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Él dijo, este es el momento para iniciar la revolución. Este es el momento para iniciar la guerra y implementar el reino de Dios. En Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, vemos cómo los discípulos le piden al Señor Jesucristo que descienda fuego del cielo y consuma a aquellos que no los querían recibir. Eran personas vengativas, eran personas inmisericordias. Vamos a traer el reino por la fuerza. Pero eso incluso de traer el reino de Dios por la fuerza, y eso es lo que estaba planteando el Hechos 6, tenemos a un hombre que es inmortal. Tenemos a nuestro rey guerrero inmortal, vamos con todo. Él no puede resucitar si morimos. Pero esto iba en contra inclusive de lo que el mismo Antiguo Testamento enseñaba de cómo se iba a implantar el reino de los cielos. Vayan conmigo a Segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel. En el capítulo 7 encontramos la promesa de Dios a David, el pacto de Dios con David, versículos 1 al 2. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. A él se compuso en su corazón a ver que él estaba en un gran palacio y que el arca de Dios, la presencia de Dios, habitaba entre un campamento, en unas cortinas. Versículo 12 del mismo capítulo, versículo 12. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, este es Natán hablándole a David de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David quería hacerle una casa a Dios, y Dios le dice, no me vas a hacer casa tú, me va a hacer casa uno de tus hijos, y además yo voy a afirmar el reino de él, uno de sus hijos. Pero no se le permitió a David formar o hacer la casa de Dios. ¿Cuál fue la razón? Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas, capítulo 22. Primer libro de Crónicas, luego de Reyes. En el capítulo 22, versículo 6. 22, 6. Dice la palabra de Dios. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino palabra de Jehová diciendo, tú has derramado ¿qué? Mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. La razón es
que había sido un gran guerrero sanguinario, había derramado mucha sangre, había hecho muchas guerras y por lo tanto el reino de Dios no se trae de esta manera. Así no se trae el reino de Dios. Entonces, esa pregunta que hacen los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 6, deja en evidencia su necesidad, que la necesidad de ellos de estar llenos del Espíritu Santo. Ellos tenían una expectativa terrenal, política, al igual que el resto de sus hermanos judíos, acerca del reino de Dios. Y por eso es que ellos estaban decepcionados por cómo se dieron las cosas con el Señor Jesús. Sus expectativas habían caído, habían bajado, pero cuando el Señor Jesús resucita, sus expectativas se levantan, pero con las mismas presuposiciones. Hoy en día, la iglesia repite el mismo error, la misma situación. Muchos hoy en día malentienden lo que es el reino de Dios. Muchos hoy en día no entienden cuál es la naturaleza del reino de Dios. Hoy en día muchas iglesias, muchos pastores enseñan a colocar la vista de los creyentes en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Hoy en día se enseña a buscar poder de lo alto, pero para llegar a tener reconocimiento, para tener glorias terrenales, para poder alcanzar posesiones materiales. Se les dice: usted es cabeza y no cola, usted es un príncipe, usted es una princesa, pida que usted es el hijo del rey, ¿verdad? Y eso le encanta a las personas, al mundano le encanta, por cierto. Es una distorsión total de lo que es el reino de Dios. El libro de Hechos nos enseña cómo la iglesia una y otra vez cae en el mismo error. ¿Cómo se hace para salir de esas presuposiciones erróneas, de esas presuposiciones de un reino terrenal, de que el reino terrenal significa que yo tenga más poder, más influencia, que yo tenga más posesiones económicas, más posesiones materiales? Solamente se necesita que la iglesia esté llena del Espíritu Santo para entender la verdadera naturaleza del reino de Dios. El Señor, entonces, con mucha paciencia, con mucho amor, con mucha gracia, recuerden, el Señor les ha hablado del reino de Dios en su vida, y luego de su muerte les sigue hablando del reino de Dios, y esa gente todavía no entiende. ¿Qué haría usted? No puedo contigo. No puedo contigo. Una consejería, no, y esa persona no puedo. El Señor, una vez más, con paciencia, porque es el Señor, el buen pastor, corrige esa expectativa. Capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Y les dijo, no le dijo, ustedes sí son brutos, no. Cuando vamos a una consejería, no debemos actuar de esa manera. Debemos seguir siendo pacientes como nuestro Señor. Y les dijo: no os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo le contesta a esa pregunta de una forma sutil pero contundente, de una forma amorosa pero sin dejar ningún tipo de ambigüedad. Y Él hace dos cosas con esa pregunta: les hace un reproche amoroso, y en segundo lugar les enseña cuál es su papel o su rol dentro del reino de Dios. Vamos al versículo 7. En el versículo 7 encontramos el reproche amoroso de nuestro Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hermanos, ellos fueron muy osados para dar esa pregunta, para hacer esa pregunta. Algunos comentaristas sugieren que fue Pedro. ¿Quién más?
Lo más seguro que fue Pedro. Pedro siempre sale en nombre de los demás. Bueno, aquí se salvó porque no fue nombrado, pero muchos se lo atribuyen. Pero independientemente de que sea el impetuoso Pedro o haya sido otro, aquí lo importante es lo que el Señor Jesús les quiere enseñar. Con la respuesta les va a ubicar en donde deben estar centrados sus corazones. Ustedes son los seguidores, ustedes son los discípulos, ustedes no son los que mandan, ustedes no son los que gobiernan, ustedes no son los que dictan las pautas de los tiempos de cuándo se va a instaurar, ni tampoco tienen el derecho a saber todos los detalles. Sí, los discípulos formaban parte del reino de Dios. Ellos estaban animados. Estamos formando parte de un reino. Pero el reino de Dios, el rey, no necesariamente tiene que decirle todos sus planes a sus súbditos. Ellos no tienen derecho a disponer de los tiempos, no tienen derecho a saber todas las cosas, no tienen derecho a saber todo el futuro. Los discípulos no tienen derecho a saber el futuro. Si el Señor quiere revelarlo, es porque el Señor quiere, no porque se los debe. Es una prerrogativa de Dios y no de los hijos de Dios saber las sazones, los detalles, las señales, qué va a ocurrir. Es Dios quien define las cosas, es Dios quien se abroga el derecho de revelar las cosas, y hay cosas que Él no quiere que tú sepas. Yo no sé si habrán predicadores en este momento diciéndoles o engañando a las personas, diciéndoles que el año 2021 va a ser de esto y de esto y de aquello. ¿Quién se los dijo? Ni siquiera el Señor Jesús sabía el día y la hora que el Padre había destinado para su regreso. Ni siquiera el Hijo del Señor, el Hijo de Dios. Como dice en Deuteronomio 29. En Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, no para seguir buscando aquella revelación que está secreta todavía, ¿verdad? Esas cosas secretas de Dios, no. Es para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es para que tú te concentres en lo que Dios sí te ha dicho que debes hacer. Y que no hurgues en aquello que Dios no te ha dado el privilegio o no te ha dado el derecho. Porque Él es Dios y no nosotros. ¿Por qué creen ustedes que fue tan atractivo el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal para Eva? Porque se le prometió que iba a ser como Dios. Y nosotros actuamos como Dios. Queremos saber qué va a pasar mañana. Queremos saber qué va a pasar el próximo año. Quiero tener todo en mis manos. Quiero controlar todas las cosas. Y no dejas que Dios se encargue y tú confiar en que los planes de Dios siempre son mejores. Los discípulos querían saber más de lo que Dios les había enseñado o de lo que Dios quería que ellos supieran. Ellos no tenían derecho ni a saber, ni a exigir saber. Es una pregunta totalmente cargada de orgullo. Yo formo parte del reino de Dios, entonces todas las cosas también tengo que saberlas. No. Ubícate. Tú tienes un rango de autoridad, tienes un rango que se te ha dado en el reino de Dios, pero tienes que calmarte. Cálmate. Mira a dónde debes enfocar tu mirada. Ellos querían no solamente saber el tiempo cronológico. Dime, Señor, la fecha, la hora, el momento, el segundo para instaurar, para prepararnos para ese momento. Y en segundo lugar, como dice el Señor Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos, eso es cronos, ¿verdad? Ni las sazones, esa palabra es kairos, que significa los detalles o las características de ese tiempo. ¿Cómo será? Ay, yo quiero saber. Matthew Henry dice,
se apresuraron para preguntar lo que su maestro nunca les mandó ni les animó a buscar. Disculpen. Matthew Henry dice, se apresuraron para preguntar lo que su maestro nunca les animó a buscar. Nuestro Señor sabía que su ascensión y la enseñanza del Espíritu Santo pronto pondrían fin a esas expectativas y por tanto solo les reprendió. Pero esto es una advertencia para su iglesia de todos los tiempos de cuidarse de desear conocimientos prohibidos. Había dado instrucciones a sus discípulos para que cumplieran su deber. ¿Qué es lo que le había mandado el Señor? Quédense y esperen. No, yo quiero saber. Quédate y espera. Quédate y espera. Había dado instrucciones a sus discípulos para que cumplieran su deber tanto antes de su muerte y desde su resurrección, y este conocimiento debería bastar al cristiano. Eso basta. Lo que el Señor me dice, basta para mí. Si el Señor me quiere decir más, gloria a Dios, gracias Señor. Es un privilegio, un honor. Pero si no me quieres dar más, Señor, tú eres Dios, tú eres quien reina. Ser parte del reino de Dios no significa que Dios te debe algo, no es un pago. Es un privilegio, hermano. Es una gracia de que tú seas parte del reino de Dios. Dios solamente no te ha dado todos los conocimientos de todas las cosas, pero sí te ha dicho algo. Espera en Él. Confía en Él. Enfócate en hacer lo que te corresponde hacer, porque Dios eso sí te lo ha revelado y de eso sí te va a pedir cuentas. Versículo 8. Vemos entonces la enseñanza del Señor Jesús a la pregunta, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor entonces redirecciona, como un GPS, recalculando. Redirecciona a sus discípulos para que se enfoquen en hacer lo que les corresponde hacer dentro del reino de Dios. Sí se requiere un poder, por supuesto, pero ese poder no lo van a buscar ustedes, Dios se los va a dar. Esperen, paciencia. No es un poder para darles a ustedes la capacidad de pelear y ejercer violencia. No es para manipular armas y hacer la guerra santa. Es un poder que tiene que ver con un testimonio eficaz de la persona y la obra de Cristo Jesús. Recibiréis poder para que sean testigos, no para pelear. Recibiréis poder para que seáis testigos. Ellos iban, hermanos, a enfrentar poderes desconocidos o por lo menos parcialmente conocidos por ellos. Poderes desconocidos, poderes oscuros, poderes que luchan en contra del Evangelio, poderes de un mundo espiritual que se opone totalmente para que el Evangelio le resplandezca a las personas en sus corazones. Alguien dijo una vez, el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Es su gobierno instaurado en la vida de su pueblo por el Espíritu Santo y se extiende por medio de testigos, no por medio de soldados, mediante un evangelio de paz, no mediante una declaración de guerra por obra del Espíritu, no por la fuerza de las armas o la intriga política o la violencia revolucionaria. Zacarías capítulo 4. Antiguo Testamento, Zacarías. Zacarías capítulo 4, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor gana con el poder de su espíritu y no por fuerza. El poder que Cristo les estaba diciendo, les estaba ofreciendo, era un poder
para tener no solamente palabras correctas, sino la disposición y la valentía de sufrir por el Evangelio. La palabra allí, testigos, viene de la palabra mértures, que de ahí se desprende la palabra que nosotros conocemos como mártires, un mártir. Esa es la palabra griega que usa Lucas. Un mártir es aquel que sufre las consecuencias de su causa. Si le va bien, le va bien. Si le va mal, le va mal. Pero él no claudica en su causa. No claudica. Entonces, un poder no solamente para hablar correctamente y ser testigo de Cristo, sino para estar dispuesto a cualquier cosa con tal de levantar el nombre de Cristo. Para eso se requiere poder. Para eso se requiere poder. Imagínate ver a tu familia en un hueco, ¿verdad? Y que soldados empiecen a tapiar a tu familia con tierra y decirte a ti, padre, y decirte a ti, niegas a Jesús. Si niegas a Jesús, salvamos la vida de tus hijos. Si no, los seguimos tapiando, los seguimos enterrando vivos. ¿Qué harías tú? Necesitas poder. Eso no es fácil. Eso ocurrió mucho. O ver la higuera, o ver que te atan y que te van a prender fuego, te van a quemar. Simon Kistemaker dice lo siguiente: en Hechos, el término testigos tiene un doble significado. Primero, se refiere a la persona que ha observado un hecho o un acontecimiento, y en segundo, se refiere a la persona que presenta un testimonio por medio del cual defiende y promueve una causa. John MacArthur dice lo siguiente: fueron tantos los cristianos que sellaron su testimonio con su propia sangre que llegó a significar mártires. Testigos llegó a significar mártires. Su sangre, como declaró Tertuliano, un teólogo del siglo II, su sangre se convirtió en la semilla de la iglesia. Muchos se sintieron atraídos a la fe en Cristo al observar cómo los cristianos enfrentaban la muerte con calma y alegría. Da la sensación de que los creyentes ni siquiera eligen ser testigos, simplemente son testigos. La única pregunta es: ¿cuán eficaz es tu testimonio? La evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo, es que está dispuesto a lo que sea por el avance del reino espiritual de Cristo. No le importa las burlas de sus amigos, no le importa ser rechazado, no le importa las críticas. Ahí viene el santurrón, el evangélico, el aleluya. No le importa la persecución del Estado, por ejemplo. No le importa invertir sus recursos para el avance del reino de Dios. Yo no puedo ir a la obra misionera, pero con mis recursos yo apoyo a alguien que sí está en la obra misionera. No me importa, yo me desgasto por la obra de Cristo. No importa lo incómodo si me toca hacer un viaje para visitar a hermanos. No importa incluso que yo me enfrente a la muerte misma con tal de hacer avanzar el reino de Cristo. Ese es alguien que está lleno del Espíritu Santo, es alguien que anhela la extensión del reino de Dios a pesar de él. Ahora, eso no significa ser imprudente, no significa ser, ¿verdad?, altivo, altanero. No, es que a mí no me va a pasar nada. No, pero es que allá hay cocodrilos, allá no debes pasar por ese pantano. No importa, el Señor me guarda y voy. No es eso. Significa estar dispuesto. Ese es el punto. No ser imprudente, no exponerse de manera innecesaria. Es simplemente estar dispuesto que si te toca, te toca. No me importa. El poder entonces con que serían investidos es para ser verdaderos discípulos que puedan extender el mensaje de la obra de Cristo. No es para sentirse importante en el mundo, no es para alcanzar grandes metas personales. Ese no era el poder que se le estaba planteando a ellos.
No es para alcanzar ambiciones terrenales, no, es para hacer extender el reino de los cielos. Además, para terminar este punto, versículo 8, además, el Señor les dijo: me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos habían preguntado: ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? A Israel, a nosotros nada más, solitos. Ellos probablemente tenían unas expectativas como los macabeos. Ahora nosotros seremos los segundos macabeos pero de verdad, con éxito. Los que no conocen la historia de los macabeos, es la historia que ocurre entre los 400 años de silencio de Dios, entre el Antiguo Testamento y el nacimiento del Señor Jesucristo. En ese periodo de tiempo llegó un grupo revolucionario llamado los macabeos. Ellos instauraron o se liberaron de un reino, un yugo opresor que tenían en ese momento, y vivieron unos 100 años aproximadamente en libertad, pero luego les llegó el Imperio Romano, no duró mucho. Y ellos prácticamente estaban diciendo: ¿cuándo viene la restauración de Israel? Ahora nosotros somos los segundos macabeos, pero esta vez sí, invictos. Probablemente eso es lo que tenían en sus mentes, pero la misión del Señor Jesucristo no es una misión local, es una misión universal. No es una misión particular, es una misión general. No es una misión exclusiva, sino una misión inclusiva. En otras palabras, el alcance del reino de Dios, por ser espiritual, caen todas las barreras de raza, ¿verdad?, que podamos decir, ¿verdad?, de etnia. Nada puede con el reino de Dios. Es un reino espiritual que alcanza y conquista corazones, no territorios. Una y otra vez en el libro de Hechos, esto se corrige ante los ojos de los apóstoles. Una y otra vez, cada vez el Señor Jesucristo les está enseñando a ellos: miren, el reino de los cielos no es solamente para los judíos, es para todos. Hasta persecución tiene que mandar el Señor, porque ellos ya se están sintiendo muy cómodos en Jerusalén. Persecución, váyanse y expandan el reino de Dios. Para terminar, hemos visto, versículo 6, hemos visto la expectativa errónea, ¿verdad? El versículo 7 y 8 hemos visto cómo Cristo corrige su expectativa. Y el versículos 9 al 11 vamos a ver la visión anticipada o la expectativa anticipada del reino de Dios. Cada uno, hermanos, de los eventos que conforman la vida terrenal del Señor Jesucristo fue impresionante. Cada uno de los eventos, todo, desde el día de su nacimiento. Solamente en la Navidad, lo acabamos de celebrar, espero que se haya recordado de la verdadera Navidad. Comenzando desde ese día, el Dios Todopoderoso, segunda persona de la Trinidad, se encarnó, se humilló para sumar a su naturaleza la naturaleza humana. Fue un tiempo cargado de grandes señales en el cielo. Ángeles cantaban, una estrella guiaba y alumbraba. Pero no solamente eso, en el transitar de la vida del Señor Jesús también estuvo marcado de grandes y espectaculares señales. Él vivió impecable ante los ojos de los hombres y los ojos de Dios. Impecable, sin mancha, sin contaminación alguna. El día de su bautismo, dice la palabra de Dios, que hubo una voz del cielo que confirmaba: este es mi Hijo amado, en Él me complazco, en Él tengo complacencia. Es una persona que fue conocida como un gran orador. Se admiraban de su enseñanza como aquel que tiene autoridad. Hacía milagros, hacía sanidades. Era una persona sabia en la manera en cómo le contestaba a aquellos que le tentaban. ¿Cómo contestaba? Los discípulos fueron testigos de muchas grandes cosas cuando calmó el mar, la tempestad en el mar. En una ocasión,
en una ocasión se transfiguró, dejó ver un destello de su gloria ante 3 de sus discípulos. La vida del Señor Jesús fue impresionante y los discípulos fueron testigos de muchas de estas cosas. Y no solamente eso, fueron testigos también de la pasión, de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. No solamente eso, ellos también convivieron durante 40 días después de que el Señor Jesús resucitó. Convivieron con el Señor Jesús. Podríamos preguntar, ¿había algo más grande que los discípulos podían experimentar? ¿Había algo más grande y más extraordinario que todo lo que había pasado hasta el momento que ellos habían oído y habían visto que podía ocurrir? Ellos no vieron, por ejemplo, la encarnación. No vieron el momento del nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Ni siquiera fueron testigos, muchos de ellos, de la muerte, cómo murió. Ninguno fue testigo del momento de la resurrección, ya lo vieron después de resucitado, pero no vieron el momento exacto de la resurrección. Pero sí fueron testigos del momento cumbre en la vida del Señor Jesucristo. Versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fueron testigos del alzamiento del Señor Jesús y su llegada física al cielo. Su llegada física al cielo. Ahora, lo destacable acá no es tanto que el Señor Jesús se levantó, salió de la tierra. Aquí lo importante y lo destacable de este texto es que una nube le cubrió. Ese es el punto. Una nube le cubrió, versículo 9, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la nube siempre hace referencia a la presencia de Dios, de la cual nadie tenía acceso. En Éxodo 13:21 se nos dice que el Señor Dios guiaba al pueblo de Israel en una columna de nube en el día y los cuidaba cuando salieron de Egipto. En Éxodo 19 se nos dice que el Señor Jesucristo descendió al monte de Sinaí en una nube espesa, dice, con rayos y truenos y todo, pero en una nube espesa. En Éxodo 24 se nos dice que Moisés subió al Sinaí por 40 días y entró en esa nube. Ahí fue donde recibió las tablas de la ley. En Éxodo 40 se nos dice que la nube cubrió el tabernáculo cuando fue erigido el tabernáculo de tal manera que ni siquiera los sacerdotes podían entrar. No podían entrar a la presencia porque allí estaba la nube. Lo mismo ocurrió cuando fue dedicado el templo de Salomón en Primera de Reyes capítulo 8. Incluso en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 17, versículo 5, se dice que cuando Jesús se transfiguró, estaba con Moisés y con Elías. Y dice que una nube los cubrió y en esa nube los discípulos escucharon: "Este es mi Hijo amado, a él oíd". Pero sin duda, la referencia clara que hace Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 9, es Daniel capítulo 7. Vamos allá. Daniel capítulo 7. Versículo 9. La visión de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente.
Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se estaba cumpliendo esta gran visión de Daniel en el momento en que fue cubierto el Señor Jesús por esta nube. El Señor Jesucristo estaba siendo entronizado en ese momento, hermanos, y ellos fueron testigos. El Señor Jesús está tomando posesión del reino. Esta es la visión gloriosa que ellos tienen. Nuestro reino se está yendo, nuestro rey se está entronando, se está entronizando, está agarrando el dominio, el poder, todo está bajo sus pies. Los discípulos fueron testigos del suceso más glorioso de la historia. Es gloriosa la encarnación, la Navidad, es gloriosa la vida de Cristo, es gloriosa su muerte y su resurrección, pero ellos fueron privilegiados de ver al Señor Jesucristo entrando en la presencia misma de Dios para agarrar posesión de su reino. Impresionante. Pero ¿saben qué? Ellos, en vez de agarrarse y llenarse de gozo, qué privilegio estar en la toma de posesión de nuestro Señor. Dice versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ellos aparentemente no estaban gozosos, estaban nostálgicos. ¡Ay, se va! En vez de llenarse de gozo, de alegría, nuestro Dios reina en el Evangelio, estaban, se fue, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Nostalgia. Es como lo que pasó con Elías y Eliseo. Eliseo clamó: Padre de Israel y su gente de a caballo, escudo de Israel. Se fue mi maestro. Oh. Hermanos, se fue el Señor y ya no estaba a la vista de ellos. Ellos todavía estaban mirando al cielo. ¿Qué significa eso? Se les fue otra vez la esperanza, la expectativa. ¡Pum! Se acabó la expectativa otra vez. Oh. Todavía no habían comprendido todo lo que estaba pasando. No habían comprendido. Tuvieron que llegar dos ángeles del cielo, dos mensajeros de Dios, para ponerlos a cuenta, para ponerlos pilas, para levantarlos así como yo estoy levantando a algunos de ustedes aquí. Despiértense, no se pongan a mirar lo que ya pasó, no se pongan a mirar lo que ya pasó en el 2020, nos queda trabajo por hacer. Dejen de enfocarse tanto en aquello que fue glorioso, sí, pero ustedes siguen aquí en la tierra. Tienen que hacer lo que Dios, lo que Cristo les pide que hagan. Algunos pueden pensar, la pregunta de los ángeles parece un sinsentido. Ellos dicen: ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Cómo que por qué estoy mirando al cielo? ¿No acabas de ver lo que pasó? Pero la pregunta es un reproche realmente. Es un reproche realmente. Ellos se les estaba yendo la seguridad y la confianza con el Señor Jesús. Se les estaba yendo.
Ellos fueron entonces llamados por estos mensajeros, por estos ángeles del Señor, para que pusieran sus mentes en lo que les debería corresponder. Dejen de contemplar y pónganse a hacer. Empiecen a ubicarse en lo que les corresponde hacer. Pronto llegará el tiempo en que ustedes también estén con su Señor, pero ahora es tiempo de trabajar. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Era necesaria esa reprensión, hermanos, que los discípulos volvieran en sí mismos de su estado de contemplación, para que ellos entonces entendieran que pronto llegará ese tiempo. El Señor vendrá o yo voy con Él, pero por ahora me debo concentrar en lo que mi Cristo me acaba de decir. El Señor les dijo: vayan por el mundo y prediquen, esperen en Jerusalén y vayan por el mundo. Ellos no estaban en Jerusalén, ellos estaban en Betania cuando fue alzado el Señor Jesucristo. ¿Qué debían hacer ellos? Se fue el Señor Jesús, ¿para dónde? Vamos para Jerusalén a esperar. No, se quedaron ahí. Tenían que ir inmediatamente a Jerusalén como buenos servidores obedientes delante del Señor. A trabajar es el llamado que los ángeles le hacen a los discípulos. No se enfoquen en aquellos que no se les ha revelado, enfóquense en aquellos que sí se les ha dado claramente. Que sí, hay cosas que no se nos ha permitido disfrutar aún, pero definitivamente el Señor quiere que hagamos su voluntad en esta tierra. No hay tiempo que perder. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. No se dice más de los mensajeros, sino en el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén. Fue necesaria la reprensión de los ángeles, fue necesaria la reprensión de los mensajeros. Es necesario a veces que nos reprendan los mensajeros de Dios, para que nosotros podamos otra vez volvernos a enfocar en lo que debemos hacer. ¿Qué pide Dios de ti? Tu santificación. ¿Qué pide Dios de ti? Que te entregues tu vida a Cristo, que te arrepientas de tus pecados. ¿Qué pide Dios de ti? Que te humilles delante del Señor, que honres al Señor con tus bienes, que honres al Señor con tu vida. ¿Qué pide Dios de ti? Enfócate en eso. Ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Me va a pegar el coronavirus? Deja eso. Sé prudente, pero deja eso en las manos del Señor. Enfócate en lo que debes hacer hoy, delante del Señor, lo que Dios te ha pedido. Y no te estoy diciendo enfócate en hacer tus sueños realidad, no. Enfócate en hacer la voluntad de Dios revelada, lo que Dios te ha dicho. Si hay que congregarse para seguir escuchando qué es lo que mi Señor me ha dicho, para yo aprender, hazlo. Lee tu Biblia en este nuevo año, ora en este nuevo año. Busca de la presencia del Señor en este nuevo año. Ya pasó el 2020, muchas caídas, muchos tropiezos, es verdad. Pero es una nueva oportunidad, un nuevo año. ¿Qué expectativas tienes tú en este nuevo año, hermano? Los ángeles terminaron dándoles una esperanza para que vivan de acuerdo a esa esperanza. Este Jesús que ustedes están viendo que se va, de la misma manera va a venir. Pero no se queden aquí esperando cuando venga. Vayan y hagan. Hay que trabajar haciendo. Hay que esperar haciendo. Hay que esperar trabajando.